Bienvenidos a nuestro evento del día de hoy de jueves de trading, de encuentros de trading. Gracias por estar aquí nuevamente. Pues bueno, hoy vamos a hacer una sesión un poco diferente en el sentido del software que vamos a utilizar para hacer análisis técnico. Me estuvieron pidiendo mucho en la semana que si no tienen Bloomberg, ¿qué software podemos utilizar para hacer análisis técnico? Y entonces vamos a hacer esta edición del día de hoy. Vamos a hacerla en TradingView, vamos a utilizar todas las herramientas de TradingView. Es un poquito más lento el movimiento, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pueden, esto lo pueden hacer en su casa con una cuenta incluso gratis de TradingView. Vamos a empezar pues con lo mismo con el mismo formato que usamos usualmente cada 2 semanas. Empezar con el análisis de cómo se ve el IPC, cómo se ve el S&P con importantes movimientos en los últimos días, el tipo de cambio, cómo se ve algunas emisoras que han tenido ahí caídas fuertes. Me han preguntado mucho en la semana sobre Alfa, sobre Walmex, sobre Amazon, y acuérdense de irnos mandando en el chat las emisoras que quieren que podamos ir analizando en esta herramienta. Pues vamos a empezar de una vez ya. Vamos a compartir aquí nuestra pantalla de TradingView. Ahí está ya. Entonces estamos ya en TradingView. Vamos a empezar con el IPC. El IPC, déjenme no, aquí hago chiquita esta pantalla, listo. Con el IPC. ¿Qué ha pasado con el mercado mexicano en los últimos días? Bueno, el mercado mexicano ayer registró un nuevo máximo histórico. El primer máximo histórico en 4 años para el IPC. Tardó 4 años en volver a regresar a esta zona de los 52,000 puntos el mercado. Lo vimos ayer. ¿Qué hemos visto en los últimos días? La verdad es que en los últimos 2 días, incluso con el día de hoy también lo podemos decir así, hemos visto un renovado interés por el mercado mexicano. Habíamos visto volúmenes muy bajos, normal por el tema del verano, con volúmenes promedio de por sí en julio habían sido muy bajos los volúmenes. En agosto estaban todavía muy, muy bajos los niveles de volumen, los niveles de operación. Y empezamos a ver un repunte en los volúmenes desde hace unos 2 días, ¿no? Desde la jornada del martes empezamos a ver un repunte importante. Más o menos, hablando de volúmenes, el volumen promedio de un día normal del mercado son 10,000 millones de pesos operados, así más o menos. Volúmenes bajos, pues hemos llegado a tener días de 7,000, 8,000 millones de pesos, y volúmenes altos, pues ya son hablando arriba de 18,000 millones, ¿no? Más o menos es el rango que podríamos estar considerando. Mientras que habíamos tenido volúmenes más o menos promedio durante todo agosto, entre 8,000, 9,000 millones de pesos, realmente volúmenes muy bajos. A partir del martes empezamos a ver un repunte importante, ¿no? Tanto el martes como el miércoles, incluso hoy, tuvimos volúmenes de 19,000, 18,000 y hoy casi de 17,000 millones de pesos, ¿no? Esto es como un interés importante, una entrada importante de volumen al mercado mexicano. Y con esto vimos un repunte muy fuerte en emisoras de alta bursatilidad. Recuerden que cuando los inversionistas entran a comprar México, pues lo primero que entran a comprar son emisoras AAA. América Móvil, Walmex, Banorte, Grupo México, en fin, las que tienen el volumen necesario para estos volúmenes de entrada. Y con esto vimos, bueno, ahorita vamos a pasar a las emisoras, pero lo que vimos con el IPC fue un movimiento importante. Durante los últimos 4 días tuvimos ahí unas alzas importantes que llevaron al IPC a tocar niveles por arriba de los 52,000 puntos. Intradía llegó a operar por arriba de los 52 el día de ayer, cerró ligeramente ahí justo en los 52 y hoy vimos un movimiento importante de baja. ¿Qué pasó? Bueno, pues que hoy el mercado mexicano, después de haber tocado este máximo histórico, se correlacionó al movimiento de volatilidad que vimos en Estados Unidos. Ahorita que pasemos al S&P, vamos a platicar cuáles son los eventos que estamos viendo de volatilidad que están dándole este movimiento, por lo menos en los últimos 2 días de baja al mercado en Estados Unidos. Pero por lo pronto el IPC creo que está adelantado. Creo que este movimiento que vimos, ahorita vamos a ver las gráficas de América Móvil y de Walmex, adelantaron mucho a estas emisoras AAA, y entonces el riesgo que tenemos en este momento es que veamos una toma de utilidad, ya como lo vimos el día de hoy. Hoy con este movimiento que tuvimos, el IPC se colocó por debajo del promedio móvil de 10 días. Todavía está operando por arriba del promedio de 50. Esta zona entre los 50,600, 50,700 debería darle un primer piso al mercado. De perder esta zona, tendríamos que estar hablando de niveles ya más cercanos a los 49,200, 49,000 puntos, ¿no? Que coincide con estos mínimos que vimos tanto en mayo
como en julio. Entonces, estamos ahí en esta zona. Creo que sí el mercado debería de aflojar un poquito el movimiento, a menos de que veamos nuevamente entradas fuertes, que hoy hubo un volumen fuerte, pero ese volumen fue de venta, no fue de compra. Todavía vimos un movimiento importante de alza. Si bien vamos a pasarnos de una vez a las empresas mexicanas para que veamos viendo lo que les comento. Vimos todavía hoy un movimiento de alza en América Móvil. Vamos a agregar aquí América Móvil a nuestra lista. Y vamos a ver la gráfica de América Móvil. Pero vean América Móvil cómo se ve. O sea, si ven el movimiento que hemos tenido, pues es una línea prácticamente sin parar hacia arriba desde, vean aquí, a 14.70 en julio. Y cómo se disparó hasta niveles arriba de 18 pesos. Ahorita estamos ahí con una sobreventa muy elevada. Vamos a agregarle aquí, o vamos a cambiarle al promedio móvil. Pero aquí tengo graficado el promedio móvil de 50 y el promedio móvil de 200 días. Vamos a agregarle, y para que vayan viendo cómo podemos hacer estos indicadores en TradingView, aquí estamos agregando un nuevo promedio móvil. Vamos a decirle que nos dé el promedio móvil de 30 días. Y ahí tenemos el promedio de 30. Como ven, el spread simplemente del precio de la acción contra el promedio móvil de 30 días es muy elevado. Tenemos una separación muy fuerte del promedio móvil de 10 días contra el de 30. Me dicen que no están viendo, a ver, dicen en el chat que no están viendo la pantalla. Díganme si alguien más tiene ese problema. Por aquí me llegó un mensaje. Ok, dicen que sí se ve bien. Entonces vamos a continuar. Entonces, este spread del promedio móvil del precio, que está arribita de los 18 pesos, contra el promedio móvil de 30 días, es un spread muy elevado. Esto nos hace pensar en un movimiento de baja, ¿no? En un movimiento de toma de utilidad. Ahora vean el RSI. El RSI está pues, ya prácticamente llegando a 80 puntos. Si combinamos este spread del precio contra el promedio móvil y el RSI en una zona tan sobrecomprada, lo que podemos deducir es que es muy probable que veamos una toma de utilidad en América Móvil. Algo muy similar vimos con Walmex. En Walmex sí se dio este movimiento de baja el día de hoy. Vean también este movimiento tan fuerte de alza que tuvimos desde julio hasta el día de ayer, como también nos separó mucho. Vamos aquí también a agregar, déjenme, voy a cambiar aquí el promedio de 50, vamos a cambiarlo a que sea un promedio de 10 días, para que vean el spread. Recuerden que hemos comentado mucho, ¿no? Que una herramienta muy importante o muy fuerte es este spread entre los dos promedios móviles de 10 y de 30 días. Vean cómo está abierto este spread, y esto nos sugiere que también podría venir un movimiento de baja. Y ayer también con el movimiento de alza llegó el RSI hasta 80 puntos. A diferencia de América Móvil, que todavía hoy operó al alza, en Walmex sí tuvimos este movimiento de baja, más del 2%. Creo que se puede extender todavía más este movimiento. El RSI apenas está abandonando zona de sobrecompra. Tiene una cancha importante de baja el RSI. Acuérdense que luego el RSI encuentra piso más o menos a la mitad del canal, que son 50 puntos, y de donde está ahorita a los 50, pues tiene una cancha importante de baja que nos puede regresar a Walmex. ¿Dónde podríamos considerar un soporte para Walmex? Si usamos nuestra técnica de estar buscando techos anteriores, pues podríamos estar pensando en un en un primer piso, más o menos en los 70 pesos, ¿no? Ahí a ver qué hace Walmex cuando llegue a esa zona. Creo que incluso debería ser un poquito más abajo el ajuste, tal vez la zona entre los promedios de 10 y de 30, tal vez en este siguiente piso en 67 y fracción. Vamos a ver, pero yo creo que si vemos nada más viendo las gráficas de América Móvil y de Walmex, que fueron realmente las que impulsaron el movimiento de alza del mercado en los últimos días, debería de venir un ajuste un poco más fuerte en el corto plazo para estas empresas y por lo tanto para el mercado mexicano. Vamos a pasar al mercado en Estados Unidos. Déjenme me cambio aquí de lista. Vamos para acá. Aquí está, el S&P. Vamos a ver el S&P. El S&P ha tenido un movimiento ascendente. Todavía el lunes pasado llegó a marcar un nuevo máximo histórico. Tuvimos ahí una racha de 5 máximos históricos consecutivos del S&P. Realmente fueron ganancias muy pequeñas. Fueron 5 días en que el S&P ganó 0.1, 0.2, 0.3. Así estuvo subiendo durante 5 días hasta llegar al máximo histórico de 4.480 puntos el lunes pasado. Y luego empezamos a ver este movimiento de baja. Aquí es importante, déjenme me regreso otra vez a graficar nuestro promedio móvil de 50 días. Si se acuerdan en las sesiones anteriores, hemos comentado constantemente cómo ha sido el promedio de 50 días una referencia importante para el mercado desde que comenzó el movimiento de alza en noviembre. Aquí está
el movimiento del S&P. Vamos a ver. Vean, desde noviembre, que estamos hablando más o menos de estos niveles, cada vez que el S&P ha regresado a promedio de 50, rebota, 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 rebota y rebota. Esta sería la sexta ocasión que el S&P estaría llegando al promedio móvil de 50 días. Vamos a ver si puede volver a hacerlo. Recuerden que pues los soportes o los pisos del mercado pues funcionan y sigue siendo soporte hasta el día que ya no lo hace, ¿no? En cualquier momento puede llegar a romperse. Me preguntaban hoy en alguna de las llamadas que tuve con los asesores que si era garantía que iba a volver a rebotar en el promedio móvil de 50 días. Yo creo que no, yo creo, y sobre todo por una simple razón. En las ocasiones anteriores que vimos al S&P tocando el promedio móvil de 50 días, acuérdense que siempre tenemos que ver el entorno del mercado, en dónde estamos parados, no teníamos la presión de la Fed quitando la liquidez del mercado. Esta baja que hemos visto en los últimos 3, 4 días se debió principalmente a que la Fed ya está sugiriendo que en cualquier momento pudiera anunciar el recorte de la recompra de bonos, ¿no? ¿Qué es esto? Pues quitarle un poco de liquidez al mercado. Recuerden que todo este rally que hemos tenido desde el año pasado, pues una de las razones principales, o de los factores principales para este rally, ha sido la inyección de liquidez, ¿no? La liquidez tan fuerte que ha habido en el mercado y que le ha dado al mercado esta facilidad de seguir manteniendo este movimiento de rebote. No se va a quitar la liquidez de un golpe. La verdad es que lo que se espera es que la Fed anuncie que va a hacer un recorte gradual, poquito a poquito, pero que ya va a empezar en cualquier momento. Y esa noticia o ese factor que tenemos en este momento y que no teníamos, por ejemplo, aquí a finales de julio, cuando tuvimos la última prueba del promedio móvil de 50 días, no la teníamos, ya la tenemos hoy. Es un elemento que puede darle incertidumbre y volatilidad al mercado. Entonces, es muy importante lo que haga el S&P en el promedio móvil de 50 días, que está sobre más o menos redondeándolo 4,350 puntos. Si llegamos a tener el rompimiento de ese nivel, entonces sí ya deberíamos estar hablando de un cambio de tendencia en el corto plazo, de un cambio de tendencia que se ha mantenido vigente, pues por lo menos desde noviembre para acá, que es la última ola del rebote, pero realmente el movimiento alcista, pues ha sido desde marzo del año pasado, ¿no? En lo peor del tema de la pandemia, ese movimiento ya tuvo un rendimiento, si vemos la gráfica un poquito de más plazo, el movimiento que hemos tenido desde marzo del año pasado hasta el movimiento, hasta el máximo que tuvimos todavía al inicio de esta semana, ya estamos hablando de un rendimiento pues, prácticamente del 100%. Pasamos de los 2,200 puntos a los 4,400 y cacho puntos. Entonces, ya prácticamente el S&P duplicó su valor en este año y fracción que tenemos desde este punto mínimo que tocamos en la pandemia, y sería normal que empezáramos a ver algo de toma de utilidad, algo de regreso. Entonces, por lo pronto, en el corto plazo, va a ser muy importante lo que haga el S&P justo en el promedio móvil de 50 días. ¿Qué pasaría si llega a romper el promedio de 50? ¿Dónde pudiéramos determinar pisos para el S&P? Bueno, un primer piso, vamos a poner aquí nuestro zoom, nuestra target, bien. El primer piso que tendríamos que considerar por debajo del promedio de 50 días está en los 4,200 puntos. Entre los 4,240, 4,200 puntos, aquí en esta zona deberíamos de considerar una primera zona de piso, simplemente porque tuvimos ahí un mínimo anterior que fue este. Incluso si el mercado se regresa a los 4,200 puntos, 4,240 más o menos, no estaríamos todavía considerando un cambio de tendencia. Recuerden que estrictamente, para poder considerar un cambio de tendencia, tenemos que registrar un mínimo por debajo del mínimo anterior. En este caso, el mínimo anterior es este punto de aquí que tocó el mercado el 17 de julio, me parece que es. Entonces, estamos hablando de un mínimo. Está. El 19 de julio. El 19 de julio estamos hablando de un mínimo de 4,233 puntos. Ese es exactamente el nivel que el mercado tiene que respetar para no cambiar la tendencia de corto plazo. Ahorita con los regresos que hemos tenido, realmente no hemos roto ningún soporte relevante. Es más, seguimos operando arriba del promedio de 50 días. Incluso si llega a romper el promedio de 50 días, sí sería una señal importante de regreso. Sin embargo, no sería todavía una señal de cambio de tendencia. La señal de cambio de tendencia nos la daría hasta por debajo de los 4,230.
Rompiendo este nivel, entonces sí ya podemos estar considerando, pues vean, tenemos otro mínimo aquí en los 4,160 y luego otro ya más importante por acá en los 4,065. ¿Cuál es una de las herramientas que podemos utilizar cuando tenemos este tipo de regresos? Pues recuérdenlo, es el Fibonacci. Vamos a trazarle el Fibonacci al S&P y vamos a ver qué nos dice a dónde podría llegar el mercado en caso de un regreso más pronunciado. Aquí tenemos nuestra herramienta de Fibonacci, le trazamos, vamos a tomar este último impulso. Vamos a trazarlo primero desde marzo hasta el máximo que tuvimos y luego lo volvemos a trazar desde noviembre para ver cuáles son los niveles que podríamos estar considerando. Para este caso, desde marzo para acá, trazando nuestra herramienta de Fibonacci, ahí está, vean. La primera parada, que es el 38.2 de nuestra regresión de Fibonacci, nos la marca en 4,200, que coincide con lo que comentábamos aquí, ¿no? Del primer piso, esta zona entre los 4,200 y 4,230. Luego, un poquito más abajo, el 50% está marcado en los 4,100, más o menos. Y luego el 61.8, que yo creo que ese sería un nivel extremo, creo que sería una muy buena zona de entrada en caso de que se diera este movimiento, estaríamos hablando de los 4,017, 4,018 puntos, que además, vean, coincide con el promedio móvil de 200 días. Ahí sí sería, yo creo que una muy buena zona para entrar. Le falta mucho, la verdad es que estamos hablando de una caída importante. Vamos aquí a medirla, de donde estamos ahorita, el cierre del día de hoy, a el movimiento, perdón, a un regreso al promedio móvil de 200 días, estamos hablando de un porcentaje cercano, creo que es como un 8%. Estamos hablando de un sí, 8.7%, ¿no? Desde donde estamos hoy hasta el promedio móvil de 200 días. Ya hemos tenido movimientos así, no hay que espantarnos. La verdad es que sí hemos llegado a tener, creo que el último fue en septiembre, si no mal recuerdo. Vean, en septiembre también tuvimos una caída importante, creo que fue esta, de los 3,600 hasta los 3,200 puntos. Más o menos fue ese tipo de caídas. Entonces, no está, no lo podemos descartar, ¿no? Sí se puede dar un movimiento así. Eh, Obviamente va a depender mucho de qué anuncie la Fed, el ritmo en que va a reducir la liquidez, cuándo va a empezar, muchos temas alrededor de esto, el tema de la regulación en China, que ahorita ya vi que me hicieron una pregunta de las acciones en China, ahorita lo platicamos. El tema obviamente, de los casos de coronavirus que se están disparando a nivel mundial. Entonces, no hay que descartarlo. La verdad es que no podemos ignorar que pudiera darse ese escenario. Es totalmente posible. Bueno, estaríamos hablando de una zona muy importante de piso. Yo creo que entre los 4,100 y los 4,000 puntos sería una zona de soporte muy importante para el S&P que nos podría dar una oportunidad importante de entrada. Además de esto, hay que considerar que el mercado en Estados Unidos prácticamente ha estado subiendo todo el año. Quitando enero, que enero sí empezó el año con un movimiento entre flat, ligeramente negativo, todos los demás meses, de febrero a julio, el rendimiento del mercado ha sido positivo mes a mes. Entonces ya fueron 6 meses consecutivos de alza, no está, es sano, sería sano que el mercado tuviera un respiro y que tuviéramos este regreso a algún piso, por lo menos a los 4,200, creo que sería ideal. Eso es en cuanto al S&P. El Nasdaq, bueno, aquí tengo el QQQ, está muy similar. De hecho, el Nasdaq hoy sí ya aprobó el promedio móvil de 50 días, prácticamente ya lo alcanzó. Entonces, es un movimiento similar. Hoy tenemos ahí, tuvimos un repunte de las empresas de tecnología, de algunas, no de todas, pero por ejemplo, el Nasdaq estuvo en terreno positivo todo el día, mientras que el S&P y el Dow estuvieron así intercalando el movimiento entre el terreno positivo y negativo. Pero yo creo que también sigue estando muy arriba el Nasdaq. Yo creo que sí debería de tener por lo menos un regreso por ahí de la zona de los 14,000 puntos. Bueno, me preguntan específicamente qué hacer. Yo creo que ahorita en este momento lo más sano sería reducir posiciones. Yo creo que, y sobre todo, si llegáramos a tener ese rompimiento a la baja del promedio móvil de 50 días del S&P, sería una muy buena señal para reducir posiciones y esperar a que el mercado alcance un piso
por lo menos en el corto plazo. Acuérdense que aquí estamos hablando de trading, no estamos hablando de posiciones de largo plazo, estamos hablando de posiciones de corto plazo de trading y que sí nos debería de dar una oportunidad o una señal de que el mercado está muy adelantado. Es normal este movimiento que estamos viendo y si termina rompiendo el promedio de 50 días, sí sería una señal importante para reducir posiciones y esperar un movimiento a un soporte. Digo, por lo menos debería ser 4,200, ideal sería que se pegara más a los 4,000 puntos. Eso en cuanto al mercado en Estados Unidos. Me han preguntado mucho del tipo de cambio. El tipo de cambio también ha estado muy movido en los últimos días. Y vean, aquí está la gráfica del tipo de cambio. Los últimos dos intentos que había tenido el tipo de cambio de romper el promedio móvil de 200 días fue aquí el 21 de julio y luego tuvimos otro el 10 de agosto. En los dos encontró tope justo en el promedio móvil de 200 días. Y esto ya lo vimos desde ayer. Ayer rompió el promedio de 200 días al alza. Entonces estamos en un movimiento que parece que puede cambiarnos a una tendencia más alcista de corto plazo en el tipo de cambio. La zona de soporte está muy bien delimitada, los 19.80 ha sido, déjenme poner aquí la raya justo ahí, 19.80, vean cómo ha sido un soporte importante para el tipo de cambio, pues por lo menos de mayo para acá, incluso un poquito antes, ¿no? Como de abril, ha sido una referencia muy importante de soporte, los 19.80, tuvo ahí algunos días operando por debajo de este nivel, incluso llegó a tocar 19.60 en algunas jornadas, pero en general el 19.80 ha sido una referencia muy importante de piso. Hasta el momento, el movimiento que tenemos de corto plazo nos sugiere que por lo menos debería estar tocando la zona entre 20-20, vamos aquí a dibujar o a trazar la línea en 20-20, ahí está, 20-20 es la primera zona de resistencia y que corresponde, vean, a estos intentos, ¿no? A estos picos que tuvimos, estos techos que tuvo el tipo de cambio, aquí volvió a tener otro y incluso hoy en el máximo del día ya llegó a tocar esos 20-20. Arribita de este nivel, más o menos en 20-30, sería nuestra siguiente zona de resistencia. Ya por arriba de esta zona, ya tendríamos que estar considerando niveles incluso ya más cerca de los 20-60. No tenemos ninguna resistencia antes del 20-60, tal vez el psicológico del 20-50, pero sí es muy importante qué hace sobre esta zona. Entonces, ya de entrada, como primer aviso, ya nos rompió el promedio de 200 días. No lo había podido hacer en las dos ocasiones anteriores. La última vez que vimos el rompimiento del promedio de 200 días fue a mediados de junio, cuando se fue casi hasta 20-80, me parece que se acercó. 20.77 fue el máximo que vimos en ese impulso alcista, pero que se revirtió muy rápido, ¿no? De estar en 20.80, 4 días después ya estaba otra vez en 19.80, ¿no? Entonces, realmente esta zona que le puede costar primero trabajo romper está entre 20-20 y 20-30. El RSI, ¿qué nos dice? El RSI apenas va en 60 puntos, todavía no se sobrecompra, todavía le falta para empezar a marcar sobrecompra. Yo creo que por ahí del 20-30 ya estaría marcando sobrecompra el RSI. Y recuerden que el tipo de cambio es un activo que usualmente obedece muy rápido a las lecturas de sobrecompra. No es un activo que se quede mucho tiempo, ya sea en sobrecompra o en sobreventa. Vean, aquí está el RSI histórico y vean, usualmente cada vez que toca los 30 puntos del RSI suele reaccionar rápido y lo mismo cuando toca los 70 puntos en la sobrecompra suele bajar rápido. Entonces el tipo de cambio sí es un activo que normalmente no se queda mucho tiempo en zonas de sobreventa o de sobrecompra y cuando toca esta sobrecompra usualmente se da la vuelta rápido. Entonces sí, aquí sí nos conviene mucho estar dándole seguimiento al RSI del dólar, que todavía hasta el momento no nos está marcando ninguna lectura de sobrecompra de corto plazo. Eso es en cuanto al el tipo de cambio. Vamos a empezar a ver ya emisoras. Me pidieron mucho, en mi opinión, de Alfa. Vamos a cambiarnos aquí a... Espérenme, no, déjenme cargo aquí mi lista. Alfa. Alfa ha tenido un movimiento muy fuerte a la baja en los últimos días. Ayer tocó promedio móvil de 200 días y pues digamos que ni lo volteó a ver, rompió a la baja el promedio de 200 días, mantuvo el movimiento negativo. Hoy también tuvimos una jornada que pues no cerró en el mínimo del día, pero sí cerca. No hemos visto ninguna reacción alcista de Alfa, pues prácticamente no ha dejado de bajar desde niveles arribita de 15.50.
¿Dónde se colocan los niveles de piso? También para esto podemos usar nuevamente nuestro Fibonacci. El Fibonacci, si lo trazamos, yo creo que el impulso, el último impulso alcista empezó desde la primera semana de abril, entonces podemos estar considerando el Fibonacci desde aquí hasta el máximo que vimos en julio, ¿no? Este 15.50 que les comento. Y bueno, ya trazamos aquí nuestro Fibonacci, vean, un poquito más abajo de donde estamos en este momento, el 61.8 del Fibonacci está más o menos en 13.15, por ahí. Por ahí es una zona importante de soporte porque se trata de un Fibonacci importante, el 13, el 61.8. El RSI está en 21 puntos, me parece, 25, 21 puntos, ya es una sobreventa muy elevada. No habíamos visto estos niveles de sobreventa en alfa, pues desde lo peor del coronavirus, ¿no? El año pasado. El año pasado sí llegamos a tener lecturas del RSI, incluso un poquito más abajo, pero por lo menos de año y medio para acá no habíamos tenido esa lectura tan elevada de sobreventa en el RSI de alfa. Ahora, ¿qué pasa si no respeta el 61.8 de los Fibonaccis? Recuerden que en abril tuvimos un gap alcista, por alguna noticia, no me acuerdo, sí creo que fue lo del fideicomiso, algo así, sucedió una noticia importante que nos tuvo ahí un movimiento importante al alza con un gap. ¿Y qué pasa? Que los gaps suelen cerrarse. Entonces, para cerrar ese gap tendría que regresar más o menos a 12.80, 12.70. Yo creo que ese sería el peor de los casos. No creo que se vaya más abajo de eso. Ya el movimiento está muy extendido a la baja. ¿Qué haría yo en alfa? Yo iría tomando posiciones, tal vez escalonado, tal vez ahorita algún porcentaje en el Fibonacci que les comenté sobre los 13.15, otro porcentaje, y si llega a romper y cierra el gap, creo que ahí sería la zona donde terminaría de tomar posiciones. Si el RSI en este momento está en 21 puntos, si se mueve hasta 12.80, estaríamos hablando de un RSI por ahí de los 17, 16 puntos, lo cual es una sobreventa muy, muy elevada. Por eso les digo, no creo que se vaya hasta allá, pero en caso de que lo haga, creo que sería un extremo ya de sobreventa muy fuerte y que debería de empezar a repuntar. Bueno, ese es el caso de Alfa. Sí, se ve ahí, no ha tenido ninguna reacción en los pisos previos. Ahorita les repito, el siguiente está en 13.15, que es un nivel de soporte importante, y luego por debajo 12.70. Ese es para el caso de Alfa. Otra que me han preguntado mucho es de Amazon. Amazon pues ha mantenido un movimiento de baja desde el reporte trimestral. Ahí está, este gap tan fuerte que tuvimos en el reporte trimestral. En su momento comentamos que usualmente cuando las bajas son por reporte trimestral, no es común que reporten o que reboten luego, ¿no? Usualmente tarda en rebotar, no lo hace en automático. Usualmente cuando el castigo es por el reporte trimestral, suele quedarse débil la emisora un buen rato. Entonces, a ver, dice que siguen viendo el S&P, perdón, porque me están comentando que siguen viendo el S&P y yo ya pasé como 3 emisoras más. Por favor, díganme ahí si ven, si están viendo en este caso Amazon, por favor, en el chat ahí coméntenme. No, sí está cambiando, ok, Amazon, va. Bueno, entonces, ahí Amazon, les repito, está ya por debajo del promedio móvil de 200 días, ya rompió el promedio de 200 hace un par de jornadas, rompió el promedio de 200 días. Si ven aquí la gráfica, pues podemos considerar, por ejemplo, aquí en los 3.168 o los 3.130 más o menos, ahí tuvo un par de rebotes entre mayo y junio. Sin embargo, si vemos la gráfica de más plazo, y lo comentamos mucho en su momento, Amazon realmente ha estado operando desde julio del año pasado, estuvo un buen rato, prácticamente un año, estuvo en un rango lateral entre los 2.900 más o menos, los 2.900 y los $3.500. Ahí se mantuvo en este rango lateral un buen rato. Yo no descartaría que volviera a tocar los 3.000. Yo creo que vaya, la probabilidad no es cero, y mucho menos si el mercado termina cumpliendo el escenario que les hemos comentado de toma de utilidad y de volatilidad. Sí podría ser que Amazon regresara a esta zona de pisos. Si ustedes ven, pues realmente la zona que ha respetado en más de un año es esta, entre los $3.000 y los 2.900. Sobre todo los 3.000, porque ahí sí tuvimos varios toques. En los 2.900 fue más bien como intradía.
pero yo creo que sí, no lo podríamos descartar. No se le ha visto ningún intento de reacción. Ya el RSI está en 27 puntos. Tenemos un modelo cuantitativo de indicadores técnicos y es muy raro que emisoras como Amazon, como Apple, como Microsoft nos la mande a una zona tan alta de sobreventa como lo estamos viendo en este momento. Entonces, ¿qué haría yo específicamente con Amazon? Amazon, yo creo que también estamos en un escenario en que deberíamos ir comprando escalonado, no al 100%, porque no, más que por la empresa, por el mercado. Si el mercado toma esta utilidad que vemos, yo creo que sí, así como comentábamos que Alfa en el extremo donde yo estaría ya terminando de comprar posiciones sería por ahí de los 12.80. Para el caso de Amazon, yo creo que la zona entre los 3,000 y los $2,900 sería la zona donde estaría también terminando de ir comprando poco a poco escalonado. Y empezar por ahí de los 3,160 como una primera zona, 3,130 como una segunda, 3,000 como una tercera, y así ir comprando poquito a poquito, sobre todo si vemos volatilidad en el mercado. Entonces, ahí está Amazon. Si ha caído, todavía no alcanza una zona de soporte importante. El RSI sí ya nos está dando una sobreventa muy elevada, no es garantía. Recuerden que en las acciones sí pueden quedarse sobrevendidas o sobrecompradas un buen rato, no es en automático como lo que les comentaba del tipo de cambio. Entonces, pues no hay que descartar, ¿no? Que por ahí se vaya un poquito más abajo todavía. Sin embargo, yo creo que con toda la perspectiva que tiene de largo plazo, sigue siendo una muy buena opción de inversión. El reporte trimestral, lo que no le gustó al mercado es que el estimado que dio para el tercer trimestre fue por debajo de lo que se esperaba, lo cual también es normal cuando está empezando a reactivarse la economía y la gente regresando a las tiendas físicas. También era complicado que se mantuvieran esas tasas de crecimiento que vimos el año pasado, pero yo creo que esto es temporal y que tocando nuevamente pisos y con el mercado desahogando un poquito las lecturas de sobrecompra, debería de encontrar soporte y volver a rebotar. Eso es para Amazon. Y la última que me pidieron en la semana es Microsoft. Esta sí se ha desligado por completo. Microsoft está a punto de tocar los $300. Les comentaba que cuando estamos operando en máximo histórico y no tenemos una referencia de un techo previo, usualmente la herramienta que utilizamos o que podemos utilizar son nuestras bandas de regresión. Esta me la dan automático en Bloomberg, a ver si la encuentro aquí en TradingView. Es que no me acuerdo dónde está. Sé que la he visto, pero las investigo y la comentamos la siguiente sesión. Pero con nuestra banda de regresión, la segunda desviación estándar para Microsoft está ligeramente arriba de los $300, como en 301 está la segunda desviación estándar. Ahí tal vez podría hacer algo de resistencia, pero por lo pronto el día de hoy se desligó por completo del movimiento de baja del movimiento de baja del mercado en general. Al contrario, se comió por completo a la vela del día anterior, entonces es una señal de fortaleza todavía en Microsoft. No se le ve ningún problema. Vamos a ver qué hace cuando llegue a los $300. Ahí pudiéramos empezar a tener ya me están diciendo ahí de que se llama línea de regresión, al ratito la buscamos. Algo de tope en los $300. Bueno, ese es para el caso de Microsoft. Vamos a empezar a ver lo que nos están pidiendo en el chat. Y vamos a abrirnos hasta arriba. Ok, G México, que tuvo hoy un día fuerte. Ok, Axtel Alfa, ya comentamos Alfa. Ahorita vemos Grupo México, sí la vamos a ver. Déjenme ver cuál otra. Tipo de cambio, tipo de cambio, tipo de cambio. Volar Nemax NXH City. Ok, el Russell, ahorita vemos el Russell. NIO, bueno, les sigue gustando China los que se meten en NIO. Vamos a ver algunas chinas, ¿no? También me están pidiendo mucho Alibaba, NIO, aprovechando el tema de China. Alfa Televisa que México. Bueno, a ver, las que se repiten más son Alibaba y Grupo México. Vámonos primero por Alibaba. Pues, ¿qué ha pasado? Bueno, seguimos ahí en medio de estas restricciones. Ya habíamos tocado el tema la vez pasada. Eh, pues comentábamos, ¿no? Que pues sí, se veía sobrevendida, se veía muy castigada,
pero que mientras siguiera habiendo ese ruido de la regulación gubernamental en China, pues iba a ser complicado que rebotara. No simplemente no rebotó, sino que se mantuvo el movimiento de baja, se recrudeció en los últimos días, rompió el mínimo anterior que había tocado a finales de julio, que estaba más o menos ahí marcado un piso importante en los $180, ya se lo llevó, ya está en 160. El RSI está en 19 puntos, está en una sobreventa muy, muy fuerte. Déjenme cambiar aquí porque incluso ya se ve, vamos a cambiarla a semanal, que nos dé por lo menos la gráfica de los últimos 5 años, para que veamos, vean, aquí está. Vean, tomando en cuenta las referencias de más años, aquí ya viendo una gráfica semanal, vean, incluso ya rebasó a la baja los mínimos que había tocado con el coronavirus el año pasado, ¿no? En marzo del año pasado, los mínimos que había tocado era más o menos de 169, $170. Ya se llevó también esa referencia de piso. Entonces, pues sí, se ve muy sobrevendida, pero yo creo que mientras sigamos teniendo ese tema encima de la regulación en China, pues va a ser complicado que el mercado entre, ¿no? Al contrario, lo que he estado leyendo constantemente en estos días ha sido que ha habido una salida importante de flujos en los fondos dedicados a China, ¿no? El KWEF, que es un ETF dedicado a empresas de tecnología en China, ha tenido la mayor salida de flujos desde los últimos 3, 4 días, desde por lo menos los últimos 2 años han sido los días con mayor salida de flujos. Entonces, ¿esto qué nos indica? Pues que los inversionistas están empezando a votar, por más sobrevendida que se vean las emisoras, por más sobrevendidas están soltando las posiciones, ¿no? Están tomando sus pérdidas y están cambiándose a otros instrumentos. Yo creo que, pues miren, si vemos la gráfica, pues podríamos considerar un siguiente piso más o menos en los $150 y luego abajo de eso en los 130, que son niveles que no tocaba desde 2018. Pero, pues nada más, eso son referencias de piso, no se le ve otra opción ahí, más que se mantenga ahí bajando. Sí, déjenme cambiarlo nuevamente a una gráfica diaria. Si pudiéramos empezar a ver algo de reacción, ya sea por la sobreventa o yo creo que esa sería simplemente la única razón. Si no hay ningún cambio en este tema de la regulación en el gobierno chino, si no hay ningún cambio, pues pudiéramos empezar a ver por ahí rebotes técnicos, pero esos rebotes técnicos se van a limitar. Por ejemplo, aquí la primera resistencia sería 180 y luego arribita, pues 188 y luego 195. Pero realmente yo no estaría invirtiendo ahorita en este momento en empresas en China. Creo que el riesgo es muy elevado, sobre todo porque no sabemos qué más puedan estar proponiendo a este tipo de regulaciones. Vamos a ver NIO, ¿no? Que también pues es el mismo tema, ¿no? Que ha estado sobrevendida, no tan castigada como el Alibaba, ni mucho menos, pero sí, vean, con un regreso importante, por lo menos desde el pico que tocó en julio a la fecha, pues sí estamos hablando de un retroceso en 44, en 32 barras, en 44 días hábiles, ha bajado 35%, ¿no? Y precisamente el caso es el mismo por el tema de la regulación. Aquí, a diferencia de Alibaba, pues NIO todavía tiene pisos un poquito más abajo. Podemos empezar a tomar referencia como zona de soporte, pues primero más o menos en esta zona, con estos pisos que probó entre marzo, abril, y pues luego el mínimo del año, ¿no? Que todavía está más abajo, por ahí de los $31. Ahí es la siguiente zona de piso de NIO. También, ¿no? La sobreventa, de hecho todavía no está sobrevendida, apenas el RSI va en 34 puntos, le falta todavía un poquito para marcar niveles de sobreventa. No está en el caso tan de una sobreventa tan elevada como Alibaba, pero pues si están buscando algún piso para entrar a NIO, este sería el primero, 34.80, y luego el segundo sería más cerca de los 31.30 más o menos. Ahí está NIO y Alibaba. Aguas con las empresas chinas porque realmente no es tanto por el tema de las empresas o de los números de las empresas, sino más bien por todo el entorno que el gobierno chino está complicando en este momento. A ver, vámonos con Grupo México. ¿Qué pasó con Grupo México el día de hoy? Grupo México, pues se ligó
a una caída, de entrada una caída muy fuerte en todos los commodities. Hoy vimos a commodities que incluso se habían estado defendiendo de todo este movimiento de baja, como el acero, también cayó hoy de manera fuerte. Todos los commodities estuvieron operando a la baja el día de hoy. El cobre en especial también tuvo un día muy malo. Y eso fue lo que provocó esta caída en Grupo México. De entrada está cayendo a esta siguiente zona de piso. Si mantiene el movimiento dentro de este canal, pues la parte baja del canal está mucho más abajo. Entonces hay que tener cuidado. Traemos abierta una posición aquí. No la cerramos porque el cobre, déjenme ver, es que no recuerdo si tenemos cuál es la clave del cobre aquí aquí está, parece que es esta. La clave del cobre en TradingView. Y si nunca lo había usado, parece que sí está. Miren, sí está. Vean, la razón por la cual no cerramos Grupo México hoy fue por este rebote intradía que tuvimos en el precio del cobre. El precio del cobre en la apertura se colocó por debajo del promedio móvil de 200 días, llegó a tocar un mínimo de 3.95, sí, ahí está, 3.95, y en la segunda mitad del día rebotó, recuperó el promedio de 200 días y se mantuvo ahí, ¿no? Entonces, las empresas del cobre, todas las mineras de cobre se correlacionan casi uno a uno con el precio del cobre. Entonces, si vemos aquí, además tenemos estas zonas de piso, de estos pisos que tocó entre febrero y marzo el cobre. Entonces, pues era importante que respetara esta zona y fue justo ahí donde empezó a rebotar el día de hoy. Ahí está colocado el precio del cobre. Vamos a ver, ojalá mañana esta vela que tuvimos el día de hoy, recuerden que las velas con pabilos largos, las famosas dojis, pues sugieren que puede venir movimiento de baja. Ya traíamos bastantes días de movimiento, movimiento de baja y pudiera haber algún cambio de tendencia. Si mañana esta vela que tuvimos el día de hoy se logra combinar con una vela positiva, es una buena señal. Si al contrario no se le da continuidad a este rebote intradía que tuvimos en el cobre y termina rompiendo a la baja nuevamente el promedio de 200 días, ahí sí es señal para salir del Grupo México. ¿Cómo se verían los pisos en Grupo México? Vamos a regresarnos al Grupo México. Ahí está. Está tocando esta primera zona de piso que coincide con estos mínimos que tocó en junio, pero si rompe esta zona, entonces sí tendríamos que estar considerando la parte baja de este canal negativo que nos mandaría a niveles incluso por debajo de 80 pesos. Entonces, de ahí la importancia de que mañana rebote sí o sí, y yo creo que es importante, sobre todo más que la acción que rebote el cobre. Ya si rebota el cobre, en consecuencia rebotan las empresas, las mineras de cobre, ¿no? Hoy sí el movimiento fue muy rápido y muy fuerte a la baja. En la primera media hora del día ya estaba 4,5% arriba, se fue casi 6,5%, al final terminó 5%, pero bueno, sí fue un movimiento muy rápido desde la mañana que no nos dio en ningún momento alguna oportunidad de salida. Estuvimos ahí esperando que se recuperara por lo menos niveles de 88.40 o 88.50, no lo hizo. Entonces vamos a ver si mañana, sobre todo con ese rebote que nos dio el cobre, usualmente el cobre se adelanta. Primero cae el cobre antes de que veamos caídas en las empresas mineras y luego cuando empezamos a ver que rebota el cobre, rebota primero el cobre y luego viene el rebote en las empresas. Entonces, si este rebote que nos dio intradía hoy el cobre se logra mantener el día de mañana, pues podríamos ser que la libremos, ¿no? Con esta posición, si no, pues ni modo, ya estaríamos cerrándola el día de mañana o cuando el cobre rompa la baja nuevamente el promedio de 50 días. A ver, vamos a regresarnos al chat. Entonces, vamos a regresarnos al chat. Me están preguntando mucho por empresas de turismo, ¿no? Turismo, les voy a enseñar dos que me están pidiendo. Me están pidiendo LBS, Las Vegas Sands, y Royal Caribbean, y alguna, bueno, vamos a ver si quieren el ETF de aerolíneas que me están pidiendo Delta, American Airlines. Vamos a empezar con LBS. Vamos a agregar LBS, Jets, que es el ETF de aerolíneas. LBS. LBS. Luego vamos con Jets, que es el ETF de aerolíneas. Obviamente, pues con todo este tema que hemos tenido del repunte de los casos de coronavirus, pues toda la industria del turismo, lo relacionado con turismo, pues le afecta directamente, ¿no? Y vamos a ver si tienen Royal Caribbean, que también nos estaban pidiendo ahí los cruceros.
LBS primero, yo creo que ya es una exageración lo que estamos viendo en LBS. Traemos ahí un movimiento muy fuerte de baja, niveles de sobreventa también muy elevados y sobre todo, todavía hoy un volumen, déjenme hacer un poquito aquí más chiquita la gráfica, ahí está. Vean el volumen que tuvimos el día de hoy. Por lo menos es el volumen más fuerte, pues no sé si del último año para acá. Sí, parece que sí. Del último año para acá es el volumen más fuerte el día de hoy y fue un volumen negativo, fue un volumen de baja. Sin embargo, si lo vemos, si vemos la gráfica de un poquito más de plazo, hoy ya está alcanzando los mismos niveles de mínimos que tocamos en lo peor de la pandemia, ¿no? En abril del año pasado, ya está en el mismo nivel de precio que en abril del año pasado. Yo creo que no debería estar en esos precios simplemente porque no estamos en las mismas condiciones del año pasado. El año pasado, si recuerdan, pues estábamos con las economías cerrando, con los casinos cerrando, con las aerolíneas cancelando vuelos, y hoy no, a pesar del repunte que hemos visto de casos de coronavirus, no estamos todavía en ese escenario de que cierren casinos o cierren negocios. Entonces, creo que este movimiento ya está muy adelantado a la baja. Les repito, el RSI está ahorita en 22 puntos, ya está muy fuerte la caída, ya está tocando con estos mínimos anteriores. Creo que es una buena oportunidad de compra en esta. Creo que nos está dando ahí una buena oportunidad y sobre todo nos está poniendo un stop loss muy clarito, ¿no? Yo creo que si llega a romper, pues aquí tal vez tendremos que darle un poquito más de colchón. El mínimo intradía que tocó en lo peor de la pandemia fueron los $33. Está un poquito abajo ese stop loss, yo tal vez se lo pondría en 35, pero yo en esta, ¿dónde compraría? Yo creo que el día que veamos una vela como la que vimos hoy del que les comentaba del cobre, ¿no? Que abre abajo de manera importante y empezamos a ver una reacción intradía, que tengamos un pabilo largo, ahí pudiéramos tener una señal importante para entrar aquí. Creo que sí está muy abajo, obviamente es un sector que está muy golpeado por el tema, pero creo que también el movimiento ya fue demasiado, ya estuvo muy exagerado. Vean, en cuanto a porcentaje, del máximo que tocó en abril, está, del máximo que tocó en abril al día de hoy ha bajado 44%. Es mucho, es un movimiento muy fuerte. Entonces, yo creo que pudiéramos tener en cualquier momento una reacción alcista. La primera zona que pudiéramos estar considerando, si vamos a ponerle aquí promedio móvil de 10 días para irnos un poquito conservadores en caso de que tengamos algún rebote, pero el promedio de 10 días nos daría más o menos, vean, estamos hablando de 39.90, que es casi un 10%, alrededor de un 8-10% de rebote, y es simplemente regresar al promedio de 10. Ya no hablamos del promedio de 30 o del promedio de 50, pero entonces sí tenemos ahí un potencial importante de alza, sin que cambie la tendencia, sin que tengamos un cambio fundamental en el sector. Cualquier rebote pudiera ser un rebote importante. Entonces, ahí está Las Vegas Sands, que es LVS. Y Jets, que es el ETF de las aerolíneas, vean, está ahí intentando marcar un doble piso. Eh, y no nada más es este piso que tocó acá, este piso que hizo en julio, sino que si vemos la gráfica un poco más de plazo, vean, también son estas zonas de piso que ha estado probando pues a lo largo del año, incluso desde diciembre del año pasado, estuvo haciendo piso sobre esta zona, ya regresó, hizo este rebote que vimos en julio y estamos todavía otra vez acá. Ahí pudiéramos tener un doble piso. El RSI no está en sobreventa, está como en 34 puntos más o menos, pero está cerca de la zona de sobreventa. Aquí yo creo que lo que tendríamos que cuidar es que no rompiera a la baja. Vamos a trazar aquí la línea, vean. Habría que cuidar que no rompiera esta zona, ¿no? Estamos ahí en una zona importante de soporte. Obviamente, si llega a romper esa zona, pues habría que cerrar posiciones, pero creo que este regreso que nos está dando está dándonos oportunidad de entrada. Y sí tendríamos que cerrar posiciones aquí, porque de romperlo, vean, no tenemos ningún piso por lo menos hasta los $19 y luego hasta pues más o menos entre 19 y 18 sería el primero y luego el siguiente sería hasta los 16.50. Entonces sí podría ser una caída importante, pero por lo pronto lo está respetando. Vamos a ver qué hace sobre esta zona, pero yo creo que también va a depender mucho de cómo se vayan dando las noticias sobre los contagios en los siguientes días. Y Royal Caribbean, que es también otra empresa, todas estas empresas de turismo, todas las ligadas al tema de turismo, creo que son buenas opciones con miras a final de año.
Tal vez podamos tener todavía hay algo de volatilidad en medio, pero con miras a final de año yo creo que pudiéramos tener ahí un repunte importante en todo este tipo de empresas. Entonces, aquí para el caso de Royal Caribbean, la verdad es que no ha estado tan castigada como las otras que veíamos. Si pudiera, le podemos trazar aquí incluso una línea de tendencia tocando los mínimos, los mínimos. Vean, ahí está. Incluso ha respetado bien esta línea, no la ha roto. Yo creo que para tener una perspectiva un poco más positiva de la empresa, tendría que romper estos líneas de acá, ahí. Hoy estamos como en esta formación tratando de respetarla, pero yo creo que realmente una señal importante para comprar el Royal Caribbean sería por arriba de $82. Es como se ve de corto plazo. A ver, vamos a ver, todavía tenemos tiempo para unas cuantas más. Delta, bueno, ya hablamos de las aerolíneas, la gráfica de Delta se va a ver muy similar a lo que vimos ahorita de Jets. Déjenme ver cuál otra. Delta, NIO, Delta, NIO, Delta, NIO. Ya hablamos de Delta y de NIO. Cuando los índices se mantienen al alza, se recomienda vender o mantener. Siempre cuando los índices están cotizando con un movimiento alcista, lo ideal, sobre todo para posiciones de trading, es ponerle lo que le llamamos un trailing stop. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, mientras siga al alza, ponemos siempre, vamos a regresarnos al caso del S&P, ¿no? Para ejemplificarlo con un índice. Usualmente lo que debemos hacer es ir cubriendo nuestras ganancias y decir, bueno, el índice está subiendo, ¿en qué punto me saldría si es que cae, ¿no? Ahí está la gráfica otra vez del S&P. ¿Qué haría yo específicamente si quieren tomar sus posiciones con base al movimiento del índice? Específicamente hablando del S&P, estamos muy cerca de romper el promedio de 50. Yo no vendería posiciones del S&P a menos de que rompa el promedio de 50. ¿Y por qué? Pues por lo que comentamos al inicio de la sesión, porque ha sido un indicador técnico que nos ha funcionado como soporte a lo largo de los últimos 8 meses, más o menos. Entonces hay que seguirle creyendo. Siempre cuando un soporte funciona constantemente, lo primero que tenemos que asumir es que va a seguir funcionando. No sabemos en qué momento se va a dar la vuelta o en qué momento va a romper, pero por lo pronto lo primero que tenemos que asumir es que va a funcionar o que va a seguir respetándolo. Entonces, con esto, si ustedes traen posiciones del S&P o quieren operar sus posiciones de acuerdo al índice, si rompe el S&P las posiciones, ahí es el momento en que teníamos que estar vendiendo. Hay muchas técnicas para ir poniendo trailing stops, ¿no? Muchos dicen, bueno, si traemos una tendencia de alza constante como la que tuvimos en el S&P antes de la baja, siempre dicen, bueno, yo me salgo en el momento en que tengamos el rompimiento del mínimo del día anterior. Es también una técnica que es muy usada, ¿no? Por ejemplo, si vemos el día del máximo, ¿no? El día del máximo, el lunes, el último máximo histórico del S&P, el mínimo de ese día fueron más o menos 4,430. Al día siguiente tuvimos una jornada negativa que hubieran dicho, bueno, solamente me voy a salir si rompe el mínimo de la jornada anterior. Y vean, a pesar de que en el intradía estuvo por debajo de ese nivel, al final lo respetó, no nos dio una señal de salida. Pero ¿qué pasó la siguiente jornada, que fue la jornada de ayer? Ahí sí rompió el movimiento, tuvimos esta caída que rompió el mínimo de la jornada anterior. Ahí nos hubiera activado un trading stop. Hay muchas técnicas, unas más conservadoras, otras un poquito más arriesgadas. La conservadora es esta, ¿no? Tomándole un punto ahí, ya rompió mi mínimo de la jornada anterior, en ese momento me salgo, un poquito dándole un poquito más de colchón, podría ser el promedio móvil de 10 días o el promedio móvil de 50 días, etc., ¿no? Otra, bueno, aquí comentan también usando una proyección de Fibonacci, efectivamente, y ya lo comentamos hace ratito, ya le trazamos los Fibonaccis y aquí tenemos nuestro primer Fibonacci hasta acá abajo. Lo que pasa es que si tú tomas un Fibonacci, que en este caso, como hemos tenido un movimiento tan positivo del S&P, aquí en este caso, solamente tomamos el movimiento alcista de marzo a agosto, no tomamos el desde noviembre, ¿no? Pero nada más tomando en cuenta el de marzo a agosto, nuestro primer Fibonacci estaba en 4,200. Si te esperas a que te rompa ese primer Fibonacci, te hubieras tenido que esperar a una caída de
6.5%, que ya después de un 6.5% ya mejor te quedas, ya no te sales, ya no tiene caso que te salgas después de un 6.5%. Entonces creo que los Fibonacci nos da buenas opciones para salir siempre y cuando el rango no sea tan fuerte, ¿no? Ahí si quisiéramos usar un Fibonacci para determinar un punto de salida, un trading stop, lo que tendríamos que hacer es acortar el rango del Fibonacci, ¿no? En este caso, lo tendríamos que estar poniendo, por ejemplo, tal vez tomar de aquí a acá, ¿no? Este último movimiento de alza, que aquí nos hubiera dado un primer Fibonacci en los 4,320, o a lo mejor incluso un rango más estrecho, tomándolo de aquí a acá. Ejemplo. Es ya como que la técnica que utilice cada quien. A mí en lo personal me gusta mucho, así para este tipo de salidas rápidas, el promedio móvil de 10 días. Cuando rompe el promedio de 10, usualmente ya nos está dando una primera señal de advertencia, ¿no? De que pudiera venir una baja más fuerte. Bueno, ya son 5:58. Vamos a parar aquí la sesión. Muchas gracias por su atención. Como siempre, les agradezco mucho sus preguntas a mi correo electrónico que tuvimos durante estas últimas 2 semanas. Nos vemos dentro de 2 semanas. Está ahorita el mercado en un momento interesante, en un momento importante. Cuiden mucho estos pisos porque el entorno está cambiando. De lo que hablamos todavía hace 15 días o hace un mes, estamos en un entorno muy diferente. Entonces, cuiden mucho sus pisos, háganle caso a sus stop loss y en cualquier momento, si cae algún soporte importante, pudiéramos tener esa referencia de entrada. Les comento, yo creo que por lo menos tendríamos que estar viendo al S&P en 4,200 puntos, ideal que se moviera a 4,000 puntos, ahí nos va a dar unas entradas muy buenas, sobre todo en emisoras. Recuerden que siempre hay que voltear a ver qué dicen las opiniones fundamentales, y siempre que se combina una muy buena opinión fundamental con un buen piso, pues usualmente son buenas oportunidades. Pues muchas gracias, nos vemos dentro de 15 días y pues gracias por su atención. Hasta luego.